su presencia, ¿verdad? Sobre todo bajo estas condiciones climáticas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la abogada Nora Urbina. Ella es máster en Derechos Humanos y Desarrollo, además de que ha sido fiscal de la niñez por más de una década, ¿verdad? Ella ha estado impartiendo charlas también para los estudiantes sobre temas muy importantes, y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema sumamente importante en todos los ámbitos de la vida, específicamente en la familia. Entonces, muchas gracias. Les pido prestar atención, poner los celulares en silencio y los dejo con la abogada Nora Urbina. Buenas tardes, muchas gracias por atender la convocatoria de las autoridades de este centro educativo. Efectivamente, hemos iniciado todo un proceso con la escuela de charlas, conferencias con los jóvenes, revisión de los documentos que utilizan en el centro educativo, y es un proceso quizá o un tiempo corto, pero que particularmente como una persona que hace años vengo trabajando en el tema de niñez, sí lo considero que es un tiempo que lo tenemos que potenciar, tanto con los muchachos como con los padres de familia, con los docentes del centro educativo. Hay varios temas sobre los que nos proyectamos a hablar durante este tiempo, y uno de ellos es justamente la paz, cómo logramos tener o dar paz en los entornos familiares, en los entornos escolares, en los entornos comunitarios para las niñas y los niños. Es un tema que en Honduras se habla con mucha frecuencia de él, sobre la violencia, cuáles son los tipos de violencia que hay, sobre todo cuando hablamos de niños y de niñas. Entonces, hablar de paz, que es totalmente lo antepuesto a lo que es la guerra, la violencia, creo que abordar ese tema con los padres es muy importante, porque al hablar de este tema podemos identificar cuáles son las formas de violencia que hay hacia la niñez, conocer cuáles son los mecanismos que hay para proteger a los niños y a las niñas de esa violencia, y también identificar cuáles son los actores claves para prevenir esa violencia. No cabe duda que los papás, las mamás, las abuelitas son fundamentales para poder prevenir esa violencia, que creo que es lo más importante, la prevención. Pero una vez que esa violencia se da, también surge la necesidad de erradicar esa violencia. Cualquier tipo de violencia que haya, que se esté manifestando contra los niños y las niñas, debe ser erradicada. Esa violencia, que en términos como muy generales son todas aquellas acciones que se dan y que son destructivas, y además son unas conductas y acciones rechazantes para las niñas y los niños. Es muy importante identificar cuáles son esas conductas, por lo menos las que tienen una mayor incidencia dentro de nuestra sociedad. Hemos dicho y es como un aspecto que está muy claro, y es que los niños tienen 3 entornos. El primero es el entorno familiar, que es donde el niño está desde que nace, desde que viene a este mundo. Es ahí donde inicia sus primeros pasos, donde aprende a hablar, donde aprende a comunicarse. Los primeros años de vida de ese niño son importantes para fortalecer la parte emocional del niño y de la niña. Luego viene la escuela, que complementa
la escuela con todo su equipo de maestros, empezando desde la persona que conduce el bus escolar, desde el momento que el niño se sube a ese bus, cuando esté en las aulas, cuando esté en los recreos, en los tiempos de comer, en los tiempos de lunch, y luego pues cada clase que recibe, cada consejo que recibe de parte de sus maestros. Pero también hay otro, y es la comunidad. También es un entorno muy importante de mencionar, porque la comunidad en los últimos tiempos ha sido un contacto que los niños lo han ido perdiendo y las niñas lo han ido perdiendo, porque los papás y las familias están más encerradas, los niños casi no comparten con sus vecinos, con las personas que están más cerca en donde él vive, y muchas veces es por el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Que no salen a jugar, digamos, pelota con el vecino, que no salen a jugar a un parque a veces con los vecinos, sino que el niño se encierra con los juegos de video, pasan horas y horas y horas, y el niño está encerrado. Muchas veces el papá, la mamá no sabe qué está haciendo el niño, y se pasan horas y horas, y no es malo, porque también los niños es una forma de hacerles efectivo el derecho a la recreación, que ellos puedan jugar con sus juegos de video, con todo lo que implica aparatos electrónicos. Sin embargo, hay estudios que indican que cuando los niños están muy pequeños y se encierran solo a jugar en una computadora, se les limita, por ejemplo, los movimientos, el poder correr, el poder saltar, y entonces si están muy pequeños y están todo el día, porque hay niños que de 3 años, 2 años ya los tienen con una tablet, ya los tienen con un celular. Entonces ese niño que en el proceso de desarrollo diseñado o establecido ya en todo lo que significa la etapa de desarrollo de ese niño, que tiene que aprender a correr, que tiene que aprender y descubrir el mundo, descubrir tantas cosas que hay, no lo hace porque está pegado en una tablet, está pegado en un celular, y pues por ahí han habido muchos consejos por parte de psicólogas especializadas en esas etapas de desarrollo del niño. Hay varias formas de violencia que se identifican día a día contra los niños y las niñas, que les quitan, digamos, todo su derecho, les limitan sus derechos a ser saludables, su derecho a veces a la vida, porque muchos niños han sido también asesinados en todos estos procesos que se llevan a cabo de convivencia, de mala convivencia en nuestros países. Les limita el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho a las relaciones de familia, bueno, el derecho al medio ambiente, todos los derechos que están consignados en la Convención sobre Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay algunas formas de violencia que me he permitido puntearlas desde esa experiencia que tuve como operadora de justicia, como fiscal de la niñez, y es el abuso sexual en primera instancia, el maltrato en primera instancia, porque es una de las formas de violencia más comunes, con una alta incidencia de denuncia en las instancias de justicia en sus diferentes modalidades. El maltrato, como vamos a ver más adelante, se puede dar hacia el niño por parte de las personas que guardan relación con él. ¿Quiénes son en primera instancia? Pues la familia, los padres, los tíos. No voy a decir los abuelos, porque los abuelos generalmente, mi experiencia me indicó que más bien son sobreprotectores hacia los niños, pero sí en el entorno más inmediato, tíos, padrastros, madrastras, y
y vamos a desarrollar cada uno de los tipos de maltrato que hay. Y más adelante les voy a hablar un poco sobre el acoso escolar, que es un maltrato, así como está concebido en el Código Penal, y que ese acoso escolar, cuando es de niño a niño, puede tener una responsabilidad penal, claro, con el proceso especializado que se realiza a los menores de edad, para los jóvenes que son agresores dentro de esa relación que hay en un centro educativo. El abuso sexual también, que vamos a detallar cada una de los tipos de abuso sexual que hay, porque el abuso sexual, tal cual está dado ahí, es un abuso que se señala de manera general, pero hay unos tipos específicos de abuso sexual que es importante que como padres de familia sepan cuáles son los tipos de abuso que se pueden dar. El homicidio, que como les digo, esa es la agresión a los derechos de los niños más fuerte, porque es cuando el niño ya es privado de su vida y ya nada se puede hacer por él, porque ya pues ha muerto. La trata de personas, los robos y acciones y delitos, digamos, contra la propiedad, cuando un niño es víctima de un atraco, que cuando anda en un mall, cuando anda, o simplemente cuando es interceptado el carro donde él se conduce y asaltantes toman todo lo que llevan ahí en ese carro, en ese asalto. Son formas de violencia donde los niños se ven fuertemente impactados, no solo físicamente, sino que psicológicamente también. El trabajo infantil, posiblemente, y pues estoy segura que aquí no hay ningún niño en este ambiente escolar donde en sus casas sea víctima de trabajo infantil, pero hay muchos niños en otros ambientes donde el niño no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar para mantener una familia. Entonces, aunque no hablemos mucho de él, he querido dejarlo también ahí plasmado. Y todas aquellas conductas que causen daños físicos y emocionales al niño o niña. En el caso del maltrato, decir que ya el Código de la Niñez define cuál es el maltrato y dice que se considera víctima de maltrato todos los niños y niñas que han sufrido daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional. Y miren ustedes esto, por parte de personal, dice, o su bienestar personal, por acciones u omisiones en primer lugar van padre, madre, representante legal del niño, que es el niño. El representante legal del niño es el que ha quedado a cargo del niño, ya sea porque sus papás se han ido del país o porque el papá o la mamá murió, y entonces la persona que queda a cargo de ese niño, ese es el representante legal. Por parte de los maestros o por parte de otras personas que guarden relación con él. En ese sentido, y sigo queriendo hilar un poco lo que dije antes, podemos aquí incluir entonces las acciones de acoso escolar que sufre un niño de parte de otro niño en el centro educativo, y va perfectamente en esta hipótesis que nos marca el Código de la Niñez, pues es un niño que guarda relación con el niño víctima y que por tanto es perfectamente deducible una responsabilidad. Hablando de los tipos de maltrato, hoy precisamente, y quise traérselos, esto es público porque está en el Heraldo, sale una noticia que dice: padre buscan a su hija, una adolescente que escapó de su casa por un regaño de su progenitor. Y se desarrolla toda la noticia. Toda la noticia establece que la niña estaba con un grupo de amigas y amigos fuera de la casa, que estaban riéndose, que estaban platicando mientras sus papás había terminado una reunión religiosa, un culto, y que cuando
las personas se fueron, el papá le dijo que entrara, que la quiso castigar, que la quiso hincar, que le quiso pegar, pero que la niña no se dejó pegar. Y en lo que ellos se descuidaron, la niña se fue de la casa. Yo voy a hablar de ese hecho más adelante, solo que tomemos nota de él. Y decir que el maltrato puede ser por omisión, por supresión y por transgresión. Son términos que pueden resultar un poco complicados, pero es muy fácil entender qué es cada uno de esos maltratos. Les puedo confirmar que el maltrato más grave es el maltrato por transgresión, que ese es el maltrato que ya tiene una pena en el Código Penal. El maltrato por omisión y el maltrato por supresión no tienen una pena de decir señalar el Código Penal un internamiento, ir privado de libertad, como el maltrato por transgresión. En el caso del maltrato por transgresión se considera delito, el Código Penal señala una pena en sus artículos, mientras que el maltrato por omisión y por supresión no llegan a instancias penales, se quedan en sede administrativa. Una institución administrativa del Estado, en este caso la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, puede hacer un procedimiento administrativo, citar a los agresores, hacer una orden para que cese el maltrato para el niño o para la niña, y puede interponer una multa pecuniaria, además de la obligación de esa institución de estar supervisando qué pasa con la situación del niño desde que se levante ese proceso administrativo en adelante. Esos 3 maltratos son unos maltratos que a diario mantienen muy ocupada a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a la Fiscalía de la Niñez, y a veces son un poco imperceptibles. Y digo que son imperceptibles porque me voy a permitir ser muy franca por la experiencia que he tenido como fiscal, y es que a veces hay muchas sociedades, y Honduras no es la excepción, que conciben la violencia en general y para los niños en particular como una forma de vida en el día a día. Hasta hace muy poco el Código de Civil, el Código de Familia estipulaban que podían haber castigos por parte de los padres, castigos corporales, físicos para las niñas y los niños, y eso era permitido. Y yo siempre escucho a muchas personas que me dicen, pero mire, es que cuando yo me crié, a mí me iban a dejar donde el profesor, y mi mamá le llevaba la regla y le llevaba para que me diera duro. Y otros dicen, no, pero es que en mi tiempo, mi mamá, mi papá, y dicen todo lo que se hacía como forma de disciplina. Es posible que no coincidamos con ustedes, es posible que no coincidamos con muchos de ustedes, es posible que con muchos otros sí, pero yo voy a hablar de lo que es el marco legal y de lo que fue mi experiencia en el manejo de casos, lo que yo considero una buena práctica y lo que yo considero una mala práctica en ese manejo del entorno familiar cuando hay de por medio niños de diferentes edades, niños pequeñitos, niños adolescentes, niños que ya casi no son niños porque ya se están graduando, porque ya otros que se están casando y ya no son niños, pero igual están en nuestras vidas y están en nuestra familia. Entonces, estos maltratos ocurren a diario, son imperceptibles a veces, y lo que ocurrió con esta niña pudo ser diferente. Pudo ser diferente si ese papá se hubiera sentado a hablar con esa niña, si ese papá, y yo
yo se lo voy a decir con franqueza, no es lo mismo agarrar una vara, una regla, una faja, una chancleta, díganme qué otra cosa con la que se le da a los niños. No es lo mismo agarrar una vara, una chancleta, un lazo, lo que sea, con un niño de 6 años, 7 años, 8 años, que con un adolescente que está más grande que nosotros. Porque hay un instinto natural, y es natural, lo repito, hasta reflejo. Nosotros cuando estudiamos el Código Penal vemos actos reflejos. Hay actos reflejos que usted hace algo y reacciona, es reflejo. Si usted agarra a un niño, a un muchacho de 16 años, 17 años, que son más grandes que el papá, más grandes que la mamá, va a ser reflejo. Puede agarrarle la mano el niño. Y vi casos terribles donde el niño salía a proteger a la mamá porque había un acto de violencia doméstica o una violencia intrafamiliar. Un hermano del niño que llega drogado, que llega ingerido de bebidas alcohólicas, se pelea con la mamá, entonces ahí se da un pleito entre hermanos, y estas son cosas de la vida diaria, digamos, que pasa, ocurre. Entonces, si se habla con los muchachos, si se habla con los niños, seguramente pueden haber muchos puntos de desencuentro, pero seguramente pueden haber muchos puntos de encuentro. Y ese, lo vamos a ver más adelante, es uno de los principales mecanismos para prevenir la violencia, el tener una buena comunicación. Esa publicación, que de esas pueden haber muchas en los periódicos y pueden haber muchas historias más. Yo tuve casos de una niña, por ejemplo, que se fue de la casa, que se fue para la casa de una amiga y que cuando se le fue a recuperar, porque así se dice, digamos, en la voz popular, pero en realidad lo que se hace es restituirle un derecho. La niña cuando llegó a la fiscalía me dice, bueno, pero, y estaba la mamá, el papá, pero usted me trae donde ellos. No, yo con ellos no quiero regresar, mejor me corto las venas. Entonces, cuando uno empieza a ver qué es lo que está pasando, cuáles son las formas de relacionarse con los hijos, cómo se están manejando las crisis en la familia, porque, pues claro que pueden haber crisis, cuando hay una pareja que se está separando, que se está divorciando, generalmente todas esas decisiones pueden tener un impacto y tienen un impacto negativo en el niño, pero puede ser todavía más grande ese impacto si la pareja no lo sabe manejar. Entonces, estos padres seguramente cuando ya andaban buscando a esta niña, que no sé si va a aparecer, si no apareció, pero el punto es que a veces la forma de comunicarnos con los hijos, la forma de disciplinar, lo que hace es arrinconar al niño o a la niña a tomar otras decisiones que pueden ser de trágicas a más trágicas. La primera es que si tiene un novio, se va con el novio. La otra es que si tiene una tía, se va donde la tía, se entera la tía, se entera el tío político, se entera todo el mundo. La otra es que, y pude ver casos también, de niños que se suicidaron, que el niño llevaba 5 aplazados y que antes de decirle al papá, mejor se tomaba una sustancia para suicidarse. O la niña que sale embarazada y que por no decirle a su papá, porque le tiene miedo a su papá, a su mamá, mejor se toma una sustancia. Y allá al hospital, el papá, la mamá, la fiscalía, viendo qué está pasando con ese niño, con esa niña. No quiero decir que tienen que ser totalmente permisivos, que tienen que aceptar que vengan 1, 2, 3 aplazados, que tienen que aceptar un noviazgo necesariamente y obligatoriamente como padres desde que están pequeños. Digo, hay que manejar apropiadamente el problema.
Equivocadamente el papá dice, la aconsejo y no me hace caso. El papá y la mamá no son, en principio, cuando ya hay un conflicto, la persona más indicada para hablar con ese niño, con esa niña, porque el niño lo va a ver ya totalmente comprometido con un tipo de opinión, sino que una persona que sea ajeno, digamos, a esa pareja, puede ser una persona muy cercana a él, en quien el niño confíe, un tío, una tía, puede ser un psicólogo. Yo particularmente recomiendo un psicólogo o un guía, una persona que sea consejero familiar. A veces los líderes religiosos también, porque a veces hay mucho, como les quisiera decir, se quiere manejar el problema muy apegado a reglas religiosas, a reglas que a veces el niño en la edad de la adolescencia no las entiende. Y hay niños que en la casa, por el temor, porque se lee la Biblia todos los días, porque es obligatorio y no decir malas palabras, el niño se reprime en el hogar, y cuando viene a la escuela viene a soltar todas sus emociones y a tener un comportamiento que ni los padres ni los maestros entienden, porque en la casa el niño es ejemplar, pero cuando llega a la escuela o cuando llega al entorno comunitario, no quiero decir que en la casa les permitan todo, pero que lo dejen en alguna medida poder opinar, poder disentir de cómo piensan ustedes como padres, para que ustedes sepan cuál es la debilidad, cuál es la vulnerabilidad que tiene ese niño, porque si no se le permite opinar, si no se le permite tener divergencia en algunas opiniones, entonces el niño, al momento de ir a la escuela, al entorno comunitario, el niño es otra persona, y entonces ni los mismos papás, ni los maestros, ni nadie entiende por qué el niño ha tenido esa conducta tan diferente. El maltrato por transgresión, según establece el Código Penal, es cuando a los niños se les hacen víctimas de malos tratos físicos, Este numeral 1 es la causa de muchos conflictos entre padres, entre maestros y las autoridades, porque esto es ley. Y cuando desarrollamos los malos tratos físicos, hay una opinión del Comité sobre Derechos del Niño que ya orienta qué se puede considerar malos tratos físicos. Hay niños que los hemos podido ver completamente morados de la espalda, fajeados, cualquier cantidad de marcas, y los padres, cuando están enojados, castigan a sus hijos corporalmente, con fajazos, con todo lo que tienen enfrente. Tiran chancletas, tiran lo que tienen, tiran cuando están enojados. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre, cuando está enojado, no puede medir la intensidad de los golpes. Entonces, como está enojado, puede haber un golpe, como dicen aquí popularmente, un mal golpe, que va a mandar al niño al hospital. Y han llegado muchos niños al hospital. Entonces, sigo insistiendo, la mejor forma de resolver esas divergencias con sus hijos es justamente hablando, los mecanismos de disciplina positivos. Así dice el Código de Familia, formas de disciplina positivos que no sean humillantes ni destructivos para el niño. Y ya vamos a hablar de los castigos humillantes, porque más abajo está. Entonces es quitarle al niño, por ejemplo, lo que más le gusta, quitarle el celular,
por un corto tiempo los partidos de fútbol, quitarle por un corto tiempo salir a reuniones, a fiestas. Yo les apuesto, porque lo tengo confirmado con casos y testimonios de niños, que le duele más que le quiten el celular. Físicamente le duele más eso que 3 fajazos, 4 fajazos que le pueda dar un papá. Si le dan 5 fajazos y le dejan el celular, aunque esa forma de disciplina sea destructiva para el niño. Y le puedo decir por qué. Hay estudios que indican que cuando hay este tipo de maltratos de niño, cuando se es adulto, la gente es hipertensa, es diabética, o sea que sí genera consecuencias para toda la vida. Sí genera consecuencias hay estudios que así lo indican. Entonces, siempre la mejor manera de resolver va a ser comunicándose, buscando la disciplina positiva, buscando no humillar, no golpear al niño. Proporcionar drogas o medicamentos que no sean necesarios para su salud o que le perjudiquen. Este es otro tipo de maltrato. Pudimos ver casos, por ejemplo, de mamás que se querían ir a una fiesta y que para irse a la fiesta le daban un medicamento al niño para que se durmiera toda la noche y ella poder regresar muy tarde de la noche, por ejemplo. O hay parejas que están en desaveniencia, entonces la mamá o el papá empieza a llevar al niño al médico y hacerle exámenes y el niño es sometido a muchos diagnósticos, solo porque quieren hacerle pasar mal a la otra pareja. Se dan esos casos, aunque no lo crean. Y luego hacerle víctima de agresiones emocionales, de maltrato, incluyendo la ofensa y la humillación. Hay papás o mamás que insultan al niño, que lo tratan. Es más, hay papás que cuando la niña empieza a tener un novio y empiezan aquellos pleitos, le dice a la niña, pues andate de la casa. O sea, expulsar a la niña del hogar. Le dice, no, andate de la casa. Expulsar al niño o a la niña del hogar es una forma de maltrato. Es maltrato por transgresión, es delito en el Código Penal. Y los castigos también por medio de labores pesadas, eso pues se da a veces en algunas comunidades donde a los niños los ponen a manejar prácticamente haciendas, los ponen desde que la madrugada hasta la noche, los sacan de la escuela como un mecanismo de castigo también. Y eso está prohibido justamente en el código. La contradicción está sancionado de 2 a 4 años. Yo quiero decirles que ningún papá se va a quedar preso por un maltrato. Eso no es así. Que un papá puede ser, o un maestro, porque también hay maestros que en la escuela pueden ejercer cualquier tipo de estas acciones contra los niños, digamos humillarlo, decirle usted no sirve para nada, decirle ay usted es un haragán y de hacerlo tan reiteradamente que el niño termina creyéndose que no sirve para nada y eso es destructivo para el niño, hablando de, por ejemplo, el entorno escolar. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de los padres, difícilmente un juez va a dejar preso a un papá por un maltrato por transgresión. Lo que busca el sistema es que el padre enmiende su forma de disciplinar. El mismo día los papás salen del juzgado, pero sí quedan sometidos a un proceso penal. Posiblemente tienen que estar presentándose al juzgado, posiblemente tienen que estar firmando un libro, pero difícilmente un papá va a quedar preso. Lo que debería ocurrir es que saliendo el papá de ahí y se promueve por parte de las autoridades, ellos entren en una especie de terapia familiar, en una especie de consejería, para que se vayan buscando esas formas de disciplinar, esos métodos conciliadores dentro del entorno familiar.
Pero este maltrato por transgresión ha sido fuertemente criticado. Aquí yo he ido a programas de televisión donde la gente llama y la gente dice, por eso es que estamos como estamos, por eso. Pero yo estoy convencida que no es necesario golpear, que no es necesario el castigo corporal a los niños y a las niñas para lograr esa armonía entre los padres y sus hijos. Que habrán algunas medidas que se deben tomar, que no son castigos corporales. Por ejemplo, como les digo, limitarle alguna salida, quitarle el celular. Pero lo que sucede también es que a veces los niños están en una especie de abandono. El papá, ahora que la mamá también trabaja, lo cual es válido, porque la mujer también tiene derecho a desarrollarse, a formarse y a destacar. Pero debe haber una calidad de tiempo para el niño y para la niña, de ambos padres. Debe haber, si no pueden estar todo el día con el niño, bueno, el niño viene a la escuela, venir a recogerlo a tiempo, llevarlo a la casa, sentarse con él, a ver cuáles son las tareas que tiene, ver cuál es el uniforme que tiene que llevar el siguiente día, para que el niño venga con su uniforme completo y no dé lugar a una sanción o a una falta. Es ver cuál es la merienda que el niño va a traer para que traiga su lonchera. O sea que ser padres es una enorme responsabilidad. El Código de Familia, vamos a tener otra charla sobre las responsabilidades parentales y ahí vamos a ver cómo en el Código de Familia se establece quién tiene la patria potestad, quién tiene la guarda y custodia del niño, sobre el régimen de comunicación cuando los papás están separados. Y la verdad que la patria potestad es ese conjunto de deberes y derechos que tienen ambos padres con el niño y con la niña. Entonces, es responsabilidad de los padres llegar, ver cuáles son las tareas, cuál es el uniforme, cuál es la merienda que el niño tiene que tener. Y cuando nosotros vemos más adelante lo que es el maltrato por omisión, encontramos que hay un maltrato físico por omisión, intelectual por omisión y emocional por omisión. Les voy a decir en 3 frases cada uno de ellos. Físico es cuando el niño es abandonado o no es atendido correctamente en sus alimentos, en su vestuario, en su techo. Hay papás que se separan y el papá cree que se separó y que la obligación se fue. Y eso no es así. Las parejas se separan, dejan de amarse, de quererse y dejan de ser esposos, pero la obligación está presente con los hijos. Y así está en el Código de Familia. Entonces, el maltrato físico por omisión es cuando no se le atiende en vestimenta, en educación, en salud, lo elemental para el niño. El intelectual por omisión es cuando a los niños no se les atiende sus procesos educativos. Fíjense que un niño empieza el año escolar, en el caso de las escuelas bilingües, empieza en agosto, ¿verdad? Septiembre, octubre, hay papás que no se les ve nunca en la escuela. Y a veces se les ve, pero se les ve para, no para construir en el trinomio niño, escuela, maestro. Entonces, cuando ya estamos llegando a abril, marzo, abril, empiezan a ver que el niño ya está prácticamente perdido su año escolar. Entonces, si ese papá empieza a revisar tareas, a revisar la plataforma, a revisar todo lo que tiene que revisar en relación al niño, y empieza a decirle, bueno, usted hoy tiene una tarea, ¿verdad? Entonces, a ver si ya la tarea está hecha, si no está hecha. No atender esos procesos educativos es un maltrato intelectual por omisión. Y miren, este es el más impactante, el maltrato emocional por omisión,
porque eso es cuando al niño no se le da cariño. Parece mentira, pero hay papás que solo proveen. Llenan la alacena, pagan la escuela, si hay que pagarle al médico, pagan al médico, pero no están realmente dándole ese cariño en el día a día. Yo me sorprendo y me iba de espalda como fiscal que llegara un caso, por ejemplo, de acoso escolar o bullying, donde ya había pasado un año que el niño era víctima de acoso escolar. ¿Cómo el papá no se dio cuenta que ese niño era víctima de acoso escolar? Si el niño no quiere ir a la escuela, el niño llora para ir a la escuela, el niño pasa triste. Cuando es un niño de preescolar empieza otra vez a hacerse pipí en la cama, el niño no quiere jugar, esos son indicativos. ¿Cómo es posible que si el niño no quiere ir a la escuela? Bueno, a veces no quieren venir a la escuela cuando hay exámenes, ¿no? Eso también es cierto, pero eso es muy eventual, es solo cuando hay exámenes. Generalmente los niños sí quieren venir a la escuela y les gusta la escuela, porque aquí tienen sus amigos, aquí tienen su grupo, son felices en la escuela. Si no, miren las vacaciones, ellos ya quieren regresar. Díganme si no es cierto. Entonces, cuando un niño empieza a ponerse triste, ustedes tienen que ver qué está pasando con ese niño. O hay un tema de acoso escolar, o hay un mal enamoramiento y está sufriendo, está enamorado de una compañerita, y ahí también se necesita al papá, a la mamá, para apoyarlo. También hay que apoyarlos en ese tema. O hay un abuso sexual en el entorno familiar a veces, porque generalmente es en el entorno familiar. Entonces el papá debe estar muy de cerca en esos temas y en esos aspectos con los niños. Yo tuve un caso de un niño que llegó el caso, ¿verdad? Acoso escolar. Ese niño tenía como 8 meses de estar sufriendo un acoso escolar terrible. Al niño no le gustaba jugar fútbol. Les voy a comentar el caso, aunque no sé, a veces me da miedo porque yo a veces me pierdo en el tiempo. Ese niño no quería jugar fútbol y había un grupo de niños, sobre todo 2 líderes en un grupo de niños que querían todos los días que él jugara y lo presionaban y lo hostigaban y le decían cosas, lo humillaban porque el niño no jugaba. Y pues ni los maestros, el primer obligado a descubrir el acoso escolar es el maestro, eso está bien claro, es el maestro. El papá se va a dar cuenta por los efectos, lo que mira en el niño, pero el que debe ver quién es el que está ejerciendo el acoso es el maestro. Entonces pasaba un día, otro día, un mes, hasta que un día lo empujaron por las gradas y el niño se quebró un dedo. Entonces, cuando el niño se quebró el dedo, entonces sí los papás empezaron a preguntarle qué pasó, pero cómo fue, y ahí se fueron dando cuenta que efectivamente había un acoso escolar. Pero lo que más me impactó de ese caso, porque bueno, siempre hay niños que pueden ejercer un acoso escolar, pero si se toman las medidas, si el niño entra en un apoyo psicológico, en un apoyo de la escuela, de los padres, esas cosas se superan y se superan con éxito. De los 2 líderes del grupo acosador, el papá me dice: abogada, pero ¿y por qué ese niño no juega? O sea que el papá estaba pensando lo mismo que su hijo, que a fuerza el niño que no quería jugar tenía que jugar. Entonces, ¿de qué tipo de padres estamos hablando? ¿De qué tipo de padres estamos hablando? Sí, hay libertad, es el primer derecho, la libertad. Si un niño quiere tocar guitarra, va a tocar guitarra. Si un niño quiere jugar fútbol, va a jugar fútbol.
Si un niño no quiere ni tocar guitarra ni jugar fútbol, pues no va a tocar guitarra ni va a jugar fútbol. Quizá puede ser que tenga habilidad para aprender 1, 2, 3 idiomas más, porque este es un tema de que los niños, ellos tienen sus habilidades, sus destrezas y hay que dejarlos que se desarrollen. Entonces, el tema del acoso escolar tiene que ser identificado por los padres en esa relación que se debe dar, de preguntarle al niño cómo le fue en la escuela, qué pasó hoy en la escuela, llegaron todos sus maestros, qué pasó. Los niños les van a ir contando, se van a enterar cuál es la mejor amiga, cuál es el mejor amigo. Otra cosa que me impactó, cómo es posible que una niña se pierde y llamamos al papá, a la mamá y no sabe quiénes son los mejores amigos de su hijo. Eso es imposible. ¿Cómo es posible que un papá, porque cuando ocurre la desaparición de un niño o de una niña, lo primero que se hace es ver con quién se relacionaba el niño? Pero cuando usted le empieza a preguntar al papá, ¿quiénes son las mejores amigas? ¿Quiénes son los mejores amigos? ¿Con quién comparte el niño? ¿Con quién va a jugar fútbol? Entonces, vemos y vamos identificando por qué a veces los niños son tan vulnerables y por qué ocurren cosas a los niños sin que los papás se enteren, porque no hablan con sus hijos, no tienen esa cercanía con sus hijos. Este tipo de maltrato por supresión es cuando al niño, como mecanismo de castigo, se le quita el disfrute de un derecho. Aquí vale la pena aclarar que es cuando se le quita por completo, ¿verdad? Cuando un niño dice, no, bueno, mire, ¿sabe qué? Usted, su castigo va a ser que lo saco de la escuela. Y lo sacan de la escuela. O ¿sabe qué? Su castigo va a ser que no lo voy a llevar al médico cuando el niño necesita una atención en salud. O cuando es por espacios muy prolongados. Pero sí puede haber un mecanismo de disciplina y es quitarle al niño lo que más le gusta por espacios cortos, que el niño sienta que hay una disciplina, que ha cometido una falta y que por esa falta se le está sancionando. Los abusos sexuales, no me voy a detener mucho, solo decir que hay varios tipos de abusos sexuales, que generalmente la violación sexual es el delito como de los abusos más fuertes, porque es cuando la niña o el niño ha sufrido una agresión física que implica una penetración para el niño, para la niña, y que definitivamente es algo que le marca para toda la vida. Hay estudios que indican que las niñas logran superar un trauma proveniente de un abuso sexual. Para los niños es sumamente más complicado, es más difícil para un niño superar ese tipo de traumas. Los actos de lujuria es cuando solo hay tocamientos en sus partes genitales, en sus partes íntimas. Hablando con los muchachos, por ejemplo, sobre todo los más grandes, yo les decía que esas expresiones de cariño tienen que tener mucho cuidado, porque pues a veces tienen que llegar a un estrado judicial, a una fiscalía, porque los padres, se da una relación sexual, por ejemplo, y los padres dicen, mire, la violó, y llegan a la fiscalía y ella se empieza a investigar y se empieza a indagar. Si la niña es menor de 14 años, siempre va a ser una violación, aunque la niña haya querido y haya consentido. Si la niña es menor de 14 años en una relación sexual, aunque el niño diga, no, pero mire, fue consentido, aunque la niña llore por el niño y diga que esté enamorada, va a ser una violación sexual, y pues las penas de la violación no son nada bajas, como pueden ver. Ahora, cuando el agresor es menor de 18 años, las penas el internamiento en un centro puede ser más bajo, o puede no ir a internamiento si el juez considera que el niño debe seguir estudiando. Bueno, se considera todo el entorno, pero el tema es que sí puede un muchacho eventualmente ir a parar a una fiscalía
ir a parar a un juzgado por una relación sexual, aunque haya sido consentida, con una niña menor de 14 años. Y ustedes va a ver unas niñas enormes, grandes, muñecotas, pero tienen 13 años. Entonces, eso es un tema para también hablarlo con los hijos, decirle, mire, hijo, tenga cuidado, porque cuando ya andan de novios, de novias, que tocamientos, que tienen que ser muy cuidadosos. Y a eso hay que hablarlo con los hijos. El estupro, y aquí subrayé algo, el estupro es cuando se da una relación con una persona mayor de 14 años, menor de 18 años, y que hay una jerarquía del agresor para la víctima. Y aquí pongo el típico caso del maestro o del líder religioso, por ejemplo, el pastor, el guía, el catequista, que el niño lo admira porque es su líder, porque es su guía, y se da una relación sexual, aunque sea consentida. Si se dan esos requisitos de que hay una superioridad del agresor para la niña, puede ser un estupro y también tiene una pena, como ustedes pueden ver. El hostigamiento sexual relacionado con centros educativos se puede dar en el tema de notas, hemos visto, sobre todo en algún tipo de colegios públicos o en cualquier otro tipo de centro educativo donde no hay tanta supervisión, por ejemplo en el maestro, donde no hay procedimientos claros de evaluación para el alumno, donde el maestro empieza a condicionarle al muchacho, a la muchacha, te voy a dar una mejor nota, pero, ¿verdad? Y en este caso han habido, por ejemplo, casos donde el acosado o el hostigado sexualmente es un niño, un varón, ¿verdad? Entonces, en ese tema también hay que hablar con ellos. Hay tantas formas en que el agresor puede querer manipular y tener a la víctima controlada, y pues esta puede ser una forma. Y luego la pena del hostigamiento sexual, que es de 3 a 6 años, aumentándolo cuando las víctimas son niños y niñas, como ustedes pueden ver. Siempre hay ese plus de protección que la ley le da a los niños. Este delito, que no es tan conocido y que antes le llamaban trata de blancas, no sé si alguien ha oído hablar de ese delito. Antes le decían trata de blancas, pero ya no se le llama trata de blancas, porque le llamaban trata de blancas en el tiempo donde había esclavitud y las personas de raza negra, por ejemplo, eran contratadas para hacer servicios domésticos, amas de llaves, nanas, por ejemplo, de los niños. Pero entonces las mujeres blancas o mestizas eran compradas y vendidas para explotación sexual. Pero ese término, desde que desapareció la esclavitud, entre comillas, entonces ya no se habla de trata de blancas, sino que se habla de trata de personas, y la víctima puede ser cualquiera. ¿Por qué quise traer este tema? Pues miren, este tema lo quise traer porque, siendo fiscal, detectamos una red de tratantes que se habían ido a instalar, a rentar una casa enfrente de un centro educativo, para estar ahí captando niñas todavía con calcetines, con uniformes, se las llevaban para Belice, allá las vendían en prostíbulos. Entonces sí creo que es un tema que los padres deben saber, porque víctima puede ser cualquiera, no solo las niñas que vienen de los barrios económicamente deprimidos, pueden ser captados en colegios privados, pueden ser captados. Conozco el caso de una odontóloga que fue enganchada para irse a Estados Unidos, le dijeron que iba a trabajar en un hospital, ella es costarricense, y que cuando llegó a Costa Rica, a Estados Unidos le pagaron el vuelo, todo, porque ella tenía su visa. Cuando llegó a Estados Unidos le quitaron el pasaporte y la llevaron a un centro de explotación sexual. A veces ofrecen que van a ir a una academia de modelaje, ofrecen que van a ir a
desarrollar una carrera a otros países. Hay que tener mucho cuidado. No quiero satanizar eso porque pues también hay propuestas buenas y decentes, pero sí hay que tener mucho cuidado de saber quién es el que está haciendo esa captación o ese reclutamiento para ir a trabajar a otro lado, qué es realmente lo que hay y si pueden llamar a un policía para saber o a un fiscal, creo que es lo mejor. Para trata de personas generalmente se reclutan menores de edad, niños bien chiquititos recién nacidos se los roban para adopciones irregulares. Niños entre 6 y 10 años para obligarlos a mendicidad en otros países. En México, se han encontrado niños en Vancouver, en Canadá. Mujeres, sobre todo jóvenes, niñas para explotación sexual, para llevarlas a bares y centros nocturnos. Y hombres para llevarlos, digamos, a centros de rancho, donde hacen trabajo de campo, donde desde que amanece hasta que anochece trabajan, solo les dan un tiempo de comida, están en condiciones de esclavitud, no se les permite salir, no se les permiten llamadas, están literalmente incomunicados. Y las personas de la diversidad sexual son altamente vulnerables, las personas trans, las personas gay, porque a veces también los empiezan a enganchar, que van a ir a trabajar en modelaje y ahí caen en esas redes. La trata de personas es un delito que en Honduras se castiga por ahora hasta con 22 años. Hay varios tratantes que han caído presos. Hace poco se desarticuló una red que estaba operando desde Brasil hasta México y pues ese es un problema real. Yo pude ver un caso de unas niñas que fueron llevadas a Guatemala porque las mamás fueron a poner la denuncia y yo le dije, pero ella se ha comunicado. Sí, dice, ella solo dijo el nombre de un bar. No, el nombre no dijo bar, el nombre de un negocio y la ciudad donde estaba. Y entonces empecé a hablar con los fiscales de Guatemala, empezamos a ver si ese lugar existía, empezamos a ver que efectivamente, entonces empezamos a coordinar con ellos. Y ellos me dijeron, mire, venga si hagamos un operativo, usted no va a participar porque obviamente allá los que tienen competencia son los fiscales de Guatemala, pero pueden dar de observadora para ver si efectivamente las niñas están acá. Fuimos al bar y encontramos las dos niñas. Efectivamente las niñas ahí estaban. Miren, una de esas niñas que era muy bonita, era, digamos, como la preferida del dueño del bar. Cuando esa niña se quiso parar, no se podía ni parar, de borracha y de drogada. Empezó a vomitar. La llevamos a Casa Alianza Guatemala y la tuvimos esa noche mientras arreglábamos los salvoconductos con las autoridades consulares para poder traerlas de regreso. Se vinieron con nosotros, andábamos en carro, pero lo que les quiero decir es que a esas niñas las fueron a captar a su comunidad y les dijeron que iban a ir a trabajar de meseras, nunca les dijeron que iban a ir a estar en un bar, donde una de las niñas declaró ante un tribunal que la dueña del bar, como ella nunca había tenido relaciones, no se quería acostar con todos los clientes explotadores que llegaban, le metió la cabeza en un servicio sanitario lleno de excremento. Esas son las cosas que pasan y eso es la trata. Entonces, es bueno que ustedes sepan de esos delitos, que sepan cómo se dan, cómo enganchan a las niñas, a las víctimas. Y luego este delito de pornografía, que lo quise incluir, que igual lo hablé con los muchachos, porque, bueno, es un problema también presente, y es presente malamente y no tan malamente. Malamente porque hay adultos, también explotadores, que captan niños cerca de las escuelas para hacer pornografía con ellos. Hay casos terribles. Nosotros encontramos un caso de una persona que tenía 58,000 imágenes de niños con los que había hecho pornografía.
Y otro caso de un hombre que se llevó unas niñas para hacer pornografía a otro país y andaba con ellas por Gran Caimán, haciendo pornografía, videos con ellas. Esa es la parte más mala de la pornografía, donde hay una persona que se está lucrando, que está pasando esas imágenes, vendiendo esas imágenes a pedófilos y que están circulando a nivel mundial. Pero hay otro tema y es los muchachos, cuando ya empiezan a ser novios, novias, que a veces se filman y empiezan a pasarse esos videos. Esos son casos que han llegado a la fiscalía también, donde se filman y el muchacho, cuando se enoja con la muchacha, empieza a pasar el video y de ahí lo andan todo el grado y toda la escuela. Es bueno hablar con ellos y decirles que tienen que tener mucho cuidado, que en principio no deberían hacer eso. Eso debería de ser lo ideal, pero en todo caso, lo que sí deben cuidar es de no circular esos videos, porque eso es un delito. Si ustedes ven en el Código Penal, se manejan todas las hipótesis, digamos, quien produzca, el niño que hace el video, quien reproduzca, quien distribuya, quien importe, quien distribuya, el niño que lo recibe inmediatamente se lo manda todo el grado y empiezan y aquel video le da la vuelta a la escuela. Entonces tenemos a una víctima, llega un papá y dice, pero mire, ¿qué va a hacer? Porque el papá, imagínense al papá de la víctima, es lógico que ese papá va a estar muy enojado y va a querer ver a ese niño en cadena perpetua. Le vale que sea niño porque también es niño, lo va a querer preso en cadena perpetua porque está inmensamente dolido, porque el derecho a la intimidad, la dignidad de su hija ha sido altamente vulnerado. Entonces debería de ocurrir que se cuiden, que no hagan esas cosas de videos. Si los hacen, que no los trasladen, no los difundan, no empiecen a extorsionar a la niña. Si me dejas, voy a publicar el video. Hay que hablar con los muchachos. Y si su hijo lo recibe por aquella de las casualidades, inmediatamente bórrelo. Porque tener el video, solo tener el video, le puede ocasionar un problema. Entonces, si le llega, mire, inmediatamente, hijo, borre esas cosas, porque eso no debe estar en los celulares de los niños. Y aquí me voy a un tema también de los celulares, ¿verdad? Ya que toqué el tema de los celulares. Muchos niños me han preguntado en esas charlas, abogada, ¿y es correcto que mi papá me ande revisando el celular? Me preguntan. Miren, yo sé que hay reglas y es válido que los papás quieran tener pero ser excesivo tampoco es bueno. No es bueno, porque el niño se siente hostigado, no puede ni respirar, que le revisan el celular en la mañana, en la tarde, en la noche, que le revisan el cuarto, o sea, hay un derecho, que es el derecho a la intimidad. Y yo no digo que no tengan esos controles, hay que tenerlos, pero hay que tratar de hacer un equilibrio entre esos allanamientos que hacen en los cuartos y esos decomisos de celulares. Y yo les decía a ellos, miren, es que nos faltan reglas. Por ejemplo, yo lo he visto en mi carrera especializada de niñez, y es de que los niños están hasta en la madrugada con los celulares. Y porque yo también soy mamá. Y usted pasa y oye felices a la 1, 2 de la mañana. Entonces hay que poner reglas. Se le dice al niño, mire, usted tiene que apagar su celular. Póngale una hora. No sé cuál es la hora para ustedes, pero vaya si es las 10 de la noche.
hasta las 10 de la noche. Y después, bueno, mire hijo, apague su celular. Y si no apaga su celular, entonces se lo voy a decomisar. Toda la noche usted me va a venir a poner su celular a esta cajita. Porque el problema es que el niño el siguiente día se viene a dormir a la escuela. El niño está que cae sobre el profesor habla de una cosa, de otra cosa, si el niño está dormido, porque estuvo hasta en la madrugada hablando con sus amigos, con su novia. Entonces, ese es un tema de los celulares que hay que, como les digo, tener mucho cuidado. El trabajo infantil no me voy a detener mucho porque esa no es una problemática que puede estar presente acá. Solo decir que los niños menores de 14 años no deben trabajar, que hay una prohibición expresa y que todo niño que trabaje por debajo de los 14 se considerará un trabajo infantil y prohibido, y que en las peores formas de trabajo infantil, que son aquellos trabajos que no son trabajos realmente, que trabajan en bares, explotándolos sexualmente, que trabajan como niños soldados en algunos países, que están inmersos en trata de personas. Esas son como las peores ocupaciones que puede tener un niño. Ahora vamos a hablar así como punteaditamente, porque he ido hablando a lo largo de la charla sobre cómo podemos prevenir la violencia. Yo soy una abanderada de que se deben cambiar los métodos de disciplina en la casa, en la escuela y en todos los entornos donde hay un niño o una niña. Hay que comunicarse con los niños, con los hijos, hay que fortalecer esas relaciones entre padres e hijos, se debe escuchar la opinión de los niños. Fíjense que escuchar la opinión de un niño no implica necesariamente que usted va a hacer lo que el niño opina, pero el niño se va a sentir tomado en cuenta. Va a decir, pucha, mi mamá me preguntó, me convenció, tuvo más peso la opinión de ella, pero me escuchó. Y eso es bueno en las relaciones con los hijos. Rompiendo los círculos de violencia. Miren, parece mentira, pero la violencia doméstica, bueno, no es una realidad, no miento yo, porque ustedes ven las estadísticas, por ejemplo, de los juzgados. La violencia doméstica tiene el primer lugar de la problemática existente en Honduras. Hubo un estudio que hizo un experto que nombró Naciones Unidas, que se llama Sergio Piñeiro, que él habló de la violencia en las escuelas y dijo que hay mucha violencia en las escuelas, pero que también hay mucha violencia en la familia. Y la violencia en la familia generalmente es desencadenada o desencadena, mejor dicho, efectos en los niños y en las niñas. El Código de la Niñez, yo lo tenía subrayado ahí antes, en el maltrato por omisión, establece que las parejas peleen en frente de los niños, aunque no tenga ningún impacto en el momento directo con el niño, ni incluya al niño en ese pleito, pelear en frente del niño es maltrato por omisión. Con mucha frecuencia los niños andan muy preocupados cuando hay problemas en la pareja y dicen, es que fíjese que mi papá y mi mamá se van a dejar y yo no sé con quién me voy a ir, o yo me voy a quedar en mi casa pero mi papá se va a ir. Entonces empezamos a generar un impacto emocional en el niño que ya no lo va a hacer concentrarse en la escuela, que ya no lo va a hacer concentrarse en sus tareas. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que las parejas se arreglan y andan felices, pero ya la marca al niño le va quedando y va haciendo un efecto negativo en el niño. Hay niños que han dicho que se van a suicidar porque su mamá y su papá no pasan peleando.
porque su mamá, y esos testimonios yo los oí en la fiscalía, que su mamá le encontró un pelo rubio al papá y que ese pelo rubio lo estuvo hasta en la madrugada desvelados a todos. Entonces, eso no debió ocurrir. Las parejas pelean y puede ser humano que de vez en cuando pues se dé una discusión, pero tiene que buscar un momento en que el niño no escuche, no lo vea, para no impactarlo de manera negativa. Y si van a entrar en un proceso de separación o de divorcio, buscar hablar con el niño, quizá buscar un apoyo de un experto, un psicólogo, un consejero familiar, para ir aminorando ese impacto en el niño. Porque como decía una juez de Copán, que a mí esa juez, una juez de mucha experiencia, dice que llegaba el ex esposo ya peleado con la esposa después de 20 años, 15 años, y le decía, no, es que fíjense que yo me voy a separar porque esa mujer es aquí, es allá, es por aquí, es por allá. Que era de pe para arriba, ¿va? Puerca, desordenada, descuidada, y sus hijos estaban en peligro después de 15 años. Y que esa mujer que le quería quitar los hijos. Entonces, nunca se han entendido, le decía a la juez, nunca nos hemos entendido, pero 3 veces se entendieron porque aquí hay 3 niños, y esas 3 veces estuvieron de acuerdo. Entonces, no hay que potenciar esos problemas más allá de lo que debe ser. Miren, las parejas dejan de ser parejas a veces, dejan de ser matrimonio, pero nunca dejan de ser padres. Van a estar cuando el niño se gradúe, van a estar cuando ese muchacho se case, van a estar cuando a ese muchacho le nazca el primer hijo, o sea, el primer nieto, ahí van a estar los dos. Entonces hay que procurar tener una comunicación saludable de adultos cuando hay un problema de pareja. Y bueno, el tema del círculo de violencia, también hay que buscar ayuda de expertos, hay consejeros familiares que hacen un gran trabajo. Hay que mantener una buena, ya cuando hablamos en términos generales de cómo prevenimos la violencia, cómo mejoramos esos entornos para los niños, la relación con las autoridades escolares también es fundamental. Porque lo que pasa en la casa, si va a tener un impacto en el niño, cuando el niño vaya a la escuela, ahí va a ir esa conducta, ahí va a ir esa... Entonces, hay que apoyar al niño en ambos entornos, en el familiar y en el escolar. Hay que invertir, ya les había dicho, calidad de tiempo y saber dónde está la vulnerabilidad de los niños. Ustedes van a ir identificando. Por ejemplo, si un niño ya se está enamorando y empieza a querer salir, ustedes tienen que ver cómo van a ser esas salidas, cómo se va a ir, cómo va a regresar, ir viendo dónde puede estar la vulnerabilidad. Siempre me gusta decir cuáles son las instancias de protección, aunque yo no dudo que ustedes manejan cuáles son esas instancias de protección. Para los niños, en principio debe ser la familia, el padre, la madre, luego las autoridades escolares deben tener un ambiente de protección también, y no me refiero solo a la protección, seguridad material, sino también esa seguridad emocional que el niño necesita. Los líderes religiosos juegan un gran papel también en la vida de los niños, las autoridades comunitarias, en los lugares donde hay bastante relación, digamos, con las autoridades, el alcalde, a nivel nacional hay unas oficinas municipales de la niñez que hacen un gran trabajo. Acá no se nota mucho porque pues la capital es como más grande, la estructura también de los gobiernos municipales más grande, pero sí es bueno saber que hay instituciones del Estado obligadas a proteger al niño y están en un sistema nacional de protección. Ahí encontramos una fiscalía, ahí encontramos una DINAF, la policía, los jueces de niñez. Y también siempre me gusta decir que hay una obligación de denuncia. Por ejemplo, una persona que trabaja como enfermera en un centro de salud, en un hospital, si llega un niño totalmente golpeado por un castigo disciplinario de sus padres,
ténganlo por seguro que esa enfermera va a llamar a la fiscalía, porque tienen una obligación de llamar. Igual los maestros. Lo que pasa es que a veces los maestros no quieren entrar en problema con los padres, pero deberían hacerlo. Por lo menos la ley, el Código Procesal Penal les obliga. Entonces, para que ustedes sepan que entonces hay instancias que protegen al niño, pero que los principales llamados a proteger al niño son los padres, papá, mamá y el entorno más cercano al niño. Siempre me gusta decir esta frase también, porque la considero tan cierta, y es que los niños y las niñas nacen como una página en blanco. Ningún niño nace marero, ningún niño nace violento, ningún niño nace extorsionador, hablando en general de lo que pasa en el país. Ningún niño nace traficando con drogas. Realmente los niños y las niñas nacen como una página en blanco, donde se empieza a escribir una historia. Esa historia puede ser buena o mala, dependiendo de quiénes son los adultos que la escriben. Entonces siempre el llamado es a que escribamos buenas historias. Muchas gracias. No sé cuál es la metodología, si se da un tiempo para preguntas o... Sí, entonces si hay un tiempo para preguntas, para comentarios, para... ¿verdad? Vale. Buena pregunta. Buena pregunta, y este es un tema que lo hemos venido hablando con los muchachos de entrada. Son niños y niñas hasta los 18 años. Hasta los 18 años. De los 18 a los 21 son menores de edad. Hasta los 18 años hay una protección especial, hay un procedimiento especial. Si ellos cometen un hecho considerado como delito, siempre va a haber una consideración especial. A los 18 años ellos ya pueden sacar su identidad, pueden sacar su licencia y adquieren derechos ciudadanos. Y hasta ahí, hasta los 18, son niños y niñas. De los 18 a los 21 son menores adultos, todavía necesitan, por ejemplo, autorización para viajar, permiso para casarse, no se pueden casar, pero son niños y niñas hasta los 18. Bueno, mire, ese es un tema de investigación. Generalmente las malpraxis, si es un niño, lo maneja la Fiscalía de la Niñez o puede ser la Fiscalía del Consumidor, pero generalmente lo que hace Medicina Forense es que decomisa el expediente. En el expediente clínico debería estar registrado paso a paso todo lo que se le fue dando al niño. Si no aparece registrado en el expediente clínico y se le hizo autopsia, podría ser que en el dictamen de autopsia le aparezca en la sangre, por ejemplo, el medicamento o evidencia, digamos, en algunos órganos de que hubo una ingesta de ese medicamento en sobredosis. La autopsia es fundamental y el expediente clínico también.
Son dos cosas y la fiscalía lo debe estar manejando de esa manera. Ah, no murió el niño. Ay, gracias a Dios. No, es que no dice mala praxis. Mire, los expedientes clínicos lo que establecen es paso a paso lo que se ha ido haciendo con el paciente. Si ustedes han tenido un paciente en un hospital, saben que ahí va anotando cada médico especialista o el que pasa visita va anotando y va escribiendo cada dosis, cada medicamento que se le está suministrando al paciente. Entonces, ese expediente clínico debería indicar qué medicamento se le puso y en qué dosis. Entonces, por eso le digo que el expediente decomisado visto por medicina forense debería de dar un dictamen forense donde le diga qué es lo que encontró en el expediente y si no está anotado, pues quizá testigos que sepan, enfermeras que estuvieron ahí, todo eso es una investigación que hay que hacer. ¿Alguien más? Usted. Bueno, vamos a tener una conferencia solo para eso, para hablar de las responsabilidades parentales, qué es la patria potestad, qué es la guarda. Si usted tiene la guarda y cuidado del niño, usted es la que está vigilando los procesos educativos, usted es la que está viendo los avances del niño, pero eso depende de los acuerdos que ustedes hayan tenido con su ex esposo. Siempre y cuando sea necesario para que el proceso educativo sea eficiente, para que el proceso educativo sea eficiente. Habría que ver, porque si el estado financiero, si debe o no debe el papá, cuál es su objetivo, ponerse al día, cuál es su objetivo, ¿verdad? Habría que ver el caso en particular. Es que no podemos decir que sí o que no, porque habría que ver cuáles son los compromisos que como pareja han hecho. ¿De qué se ocupa usted? ¿De qué se ocupa él? Y si para el proceso educativo del niño en el día a día es urgente que usted sepa los estados financieros. Sí tenía un impacto directo. Sí estarían obligados. Sí estaría obligado. Antes de sacarle al niño de un examen, notificarle a usted, porque usted tiene patria potestad compartida con él. Y la guardia y custodia. Vamos a ir hablando de esos temas con él. ¿Otra pregunta? Por ahí. Usted creo que me había pedido.
Sí, mire, han habido algunos papás que llegan y dicen que unos niños así, mire, de 12 años, de 10 años. Aquí se lo traigo porque yo ya no puedo con él. Y ahí es donde yo digo, ningún niño nace sin seguir reglas, desobediente, marero. Es ese día a día. Y aquí me voy a ir a otro ejemplo. ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, mire, no beba, no consuma alcohol, si el niño lo va a recoger con unas tremendas borracheras a saber a dónde? O sea, la mejor manera de educar creo que es con el ejemplo, y eso es bien claro. Pero sí hay papás que han llegado y han dicho, mire, aquí está, yo ya no puedo, mándelo a un centro. Entonces se empieza a hablar con el niño. En la fiscalía hay psicólogas de mucha experiencia porque han venido manejando muchos casos. La psicóloga habla con él, con el niño se va con su papá y entonces el papá queda que va a estar en comunicación con la fiscalía y se va haciendo un monitoreo. Y en el ejemplo que usted puso, esa niña salió y apareció muerta. Pero ¿qué pasó antes con esa niña? La niña estaba incorporada en algún grupo, había una rivalidad entre grupos. ¿Qué hizo antes el papá? Que la niña cayera en eso, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero en el peor de los casos, la niña era una niña ejemplar, la niña salió esa noche y la mataron. Claro, nadie tiene una varita mágica para saber esto va a pasar, esto no va a pasar, pero igual pudieron haber negociado con la niña y decirle, mire hija, no va a ir hoy, le prometo que va a ir mañana, más temprano, en el día. O sea, con los hijos siempre se puede negociar y se le puede decir, mire, no hoy, pero mañana, acompañada de su hermano mayor o con su primo. Hay formas de ir manejando eso. Pero que aquí tengo otro papá que me ha preguntado, sí. Mire, sí se puede emancipar el niño. Si el muchacho se casa antes de los 21, de hecho está ya emancipado. Pero puede haber otro tipo de emancipación, que es la judicial, que van a un juez y el juez de familia emancipa al muchacho, puede administrar sus bienes, puede viajar. Sí hay emancipación dada judicialmente, legalmente, que se puede dar a través de también acuerdos y en un protocolo de un abogado, pero también en Honduras se puede. Ahora, lo que sucede es que en muchos de los casos, volvemos a lo mismo, el papá y la mamá no se ponen de acuerdo y están siempre que uno quiere que sí, se vaya, que el otro que no vaya. Ocurre igual cuando un niño quiere ir en unas vacaciones, por ejemplo, a Disney o a cualquier país y el papá no le autoriza la salida. El papá dice que no, porque la mamá lo va a dejar en otro país, etc. En esos casos, el Código de la Niñez, antes de la última reforma, le daba la potestad al juez para poder autorizar eso. Ya en la última reforma que se le hizo al código, ya no puede el juez autorizar, pero sí puede autorizar, por ejemplo, en casos de salud, en casos de
que vaya a participar, digamos, en una actividad cultural o de la escuela, del centro educativo donde estudia, pero ya para fines de recreación ahora no pueden. Los padres tienen necesariamente que ponerse de acuerdo, pero sí hay emancipación en Honduras, sí se puede, hay legal, judicial y voluntaria. Otra preguntita. Miren, es bien importante manejar este tipo de información, porque todos tenemos vecinos, familia, y a veces la gente no quiere aparecer involucrada en procesos de denuncia. La Policía de Investigación y la Fiscalía están obligados a llevar a cabo un mecanismo de protección cuando la persona tiene miedo y no quiere que su nombre, sus datos aparezcan. Entonces, lo que hacen al recibir la denuncia es que le ponen testigo A y no ponen su nombre, no ponen su dirección, o ponen que se recibe una denuncia anónima, y lo que sí se pone con bastante claridad es el hecho, qué es lo que se está denunciando. En el caso de ese maltrato, porque es un maltrato por transgresión, están obligadas las autoridades a hacer una investigación, aunque la persona no dé su nombre, y es un derecho que tiene, a que no aparezca su nombre, por lo que dice usted, por temor, por las represalias. Cualquier persona puede llamar y hacer una denuncia en casos contra la niñez, por ejemplo, donde digan, mire, está pasando esto, pero no quiero que mi nombre aparezca porque tengo miedo a represalias. Y las autoridades están obligadas y hay mecanismos para proteger la identidad. No sé si hay alguna otra denuncia. Perdón. Pregunta, perdonen. Ay, no, tengo ese chip. Bueno, entonces solo agradecerles la atención y bueno, creo que nos vamos a seguir viendo por lo menos en unas 2 charlas más. Gracias. Muchas gracias, abogada, por su participación, y gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.